Voy a compartir pantalla. Bien. En la clase de ayer nos quedamos en los diagramas de Venn. Y bueno, los diagramas de Venn nos pueden servir como herramientas para ver de mejor forma ciertas proposiciones. Por ejemplo, pondré la siguiente. Me dice A subclase de B. Sí, solo si complemento de B subclase del complemento de A. Bien, entonces para esto vamos a dibujar a las clases. Recuerden que primero dibujo un cuadrado, bueno, un rectángulo, y este va a ser mi clase universo. En esta clase universal van a estar contenidas todas mis clases. Aquí tengo la clase B. Aquí tengo la clase A. Muy bien. Nos vamos a fijar en esta parte de aquí, donde dice que el complemento de la clase B es subclase del complemento de la clase A. Entonces dibujo voy a pintar lo que es el complemento de A. Todo lo que estoy pintando es el complemento de A. Pongámosle aquí, que esto naranja es el complemento de A. Y ahora voy a hacer lo mismo para el complemento de B. Ahora todo esto verde es el complemento de B. Y listo. Por estas gráficas que acabamos de dibujar, podemos ver que en el complemento de A está contenido el complemento de B. Por lo que sí se cumple que el complemento de B es subclase del complemento de A. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? En la clase de hoy ya vamos a acabar con la teoría de este tema y vamos a pasar a hacer ejercicios. Entonces, continuando. Vamos a hablar de conjuntos. Tenemos el conjunto unitario. Nos dice que si tomamos la proposición x igual a A, aseguramos la existencia de una única clase denominada clase unitaria. Y la vamos a representar de esta forma.
Esta es la clase unitaria. Tal que X pertenece a esto. La doble implicación entre X pertenece a la clase unitaria A y X igual a A. Esto para todo conjunto X. Por tanto, poniéndolo de otra forma, la clase unitaria igual a las X tales que X iguales a listo. La clase unitaria es la clase de todos los conjuntos tales que X igual a A. Tenemos que U pertenece a la clase unitaria A. Es equivalente lógicamente a U igual a A. Esto ocurre para cualquier conjunto U. Listo. Su nombre se debe al hecho que tiene un único elemento. Este elemento es A. Y vamos a partir de A igual a A. Tenemos A pertenece a la clase unitaria A. Es decir, A es un elemento de A, entre corchetes. ¿Listo? Listo. Como vemos, estamos viendo la teoría. Para esto nos ayuda las demostraciones, que son los ejercicios que se vienen. Así que continuando, tenemos un teorema que nos dice el único conjunto que pertenece a la clase unitaria A es A. Ahora tenemos par desordenado. Si tomamos la proposición X igual A, una disyunción X igual B, gracias al axioma de construcción de clase, podemos concluir que existe una única clase llamada par desordenado. Y la vamos a representar así.
Ya tenemos tal que X pertenece a esto. La doble implicación entre X pertenece al par desordenado y X igual a A o X igual a B para todo conjunto X. Otra forma de escribir esto igual todos los X tal que X igual a A o X igual a B. Entonces nos dice que en la clase de todos los conjuntos X tales que X igual a A o X igual a B. Listo. Eso como definición de par desordenado. También tenemos que Z pertenece al par desordenado. Es equivalente lógicamente a que Z sea igual a A o Z igual a B. Listo. Para cualquier conjunto Z. Ahora hay un teorema. Me dice que A pertenece al par desordenado AB y B pertenece al par desordenado AB. Otro teorema es si C diferente de A y C diferente de B, entonces C no pertenece al par desordenado AB. El par desordenado AB es igual a la clase unitaria A si y solo si A igual a B. En particular, el par desordenado AA igual a la clase unitaria A. Listo, este es como otro teorema. Como ya les digo, lo que estamos viendo es lo que nos ayudará a hacer los ejercicios de demostración más adelante. Y estamos viendo lo más esencial de cada cosa. Aquí tenemos un axioma. Dado los conjuntos A y B, el par desordenado AB es un conjunto. Y ahora tenemos unas propiedades. La primera propiedad la podemos escribir de esta manera. La segunda la tercera, que A igual B. Entonces, A intersección B igual a la clase unitaria A. Y si A diferente de B, la clase unitaria A intersección la clase unitaria B igual a vacío. ¿Listo? Esto se debe a que esta clase vacía solo contiene un elemento, y este elemento es A. Entonces, si A igual a B, este elemento también va a ser B. Y por eso al momento de hacer la intersección entre la clase vacía, digo, en la clase unitaria A y la clase unitaria B,
tengo que es la clase unitaria B. Digo, igual podría ser también la clase unitaria B. Pero acá abajo, en caso de ser diferentes, aquí tendría A y aquí tendría un elemento B. Y como ven, si hacer la intersección entre ambas clases unitarias, no hay nada entre ellas. Y por lo que me sale igual a la clase vacía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Listo. Recuerden que la clase unitaria solo tiene un elemento. Continuando con par ordenado, tenemos que se representa de la siguiente forma. Y bien, todo esto de aquí es un conjunto. Y todo esto de ahí es un conjunto. Por el signo de igualdad, eso también es un conjunto. A esta parte de aquí le llamamos primera componente. Y a la de acá, segunda componente. Bien, y tenemos que si A es diferente de B, entonces el par ordenado AB es diferente al par ordenado BA. Listo. Ahora tenemos otro teorema. El par ordenado AB es igual al par ordenado CD si y solo si A igual a C y B igual a D. Listo. Escribiendo lo siguiente, pertenece al par ordenado ST. Supongamos A pertenece al par ordenado ST. Entonces, sabemos que dado que esto se representa de esta forma, podemos concluir que A va a ser igual a la clase unitaria S, o A va a ser igual a este par desordenado ST. Y listo, ahora vamos con producto cartesiano. El producto cartesiano se representa así, con una X grande o una cruz. Y me dice que es tal que Z pertenece
al producto al producto cartesiano de A por B, Z es igual al par ordenado XY y X pertenece a A y Y pertenece a B. Listo, esto para todo conjunto Z. Por lo tanto, también se lo puede representar de la siguiente manera. Todos los Z tales que Z igual al par ordenado XY y X pertenece a A y Y pertenece a B. Listo. Entonces, dicho de otra forma, el producto cartesiano de A por B es la clase de todos los pares ordenados que son conjuntos cuya primera componente pertenece a la clase A y cuya segunda componente pertenece a la clase B. Listo. También se verifica W pertenece al producto cartesiano A por B. Va a ser equivalente lógicamente a W igual a el producto el par ordenado UV y U pertenece a la clase A y V pertenece a la clase B. Esto se cumple para todo conjunto W. También podemos escribir el producto cartesiano entre X y Y igual al par ordenado Mn, tal que M pertenece a la clase X y N pertenece a la clase Y. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora solo son conceptos que como les dije, nos ayudarán a hacer ejercicios de demostración. Continuando, esto también tiene propiedades. El producto cartesiano tiene propiedades. Por ejemplo, el 1, el conjunto unitario A, producto cartesiano del conjunto unitario B, es igual al par ordenado AB. La clase A, producto cartesiano, clase vacía, igual a la clase vacía. 3. El conjunto unitario A por el par ordenado AB va a ser igual a lo siguiente. Listo, es como que primero multiplicamos este por este y luego este por ambos. ¿Listo?
con la siguiente propiedad. La clase unitaria A por la clase unitaria B va a ser igual a lo siguiente. No, esperen, esto ya lo tenía acá arriba. La clase unitaria A por esto va a ser igual a lo siguiente. Y bien, nuevamente hacemos esto de multiplicar este por este. Es como formar un par entre estos dos. Y luego entre este y estos dos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como ven, esto es prácticamente lo mismo que acá arriba. Porque recordemos que esto se puede escribir de la siguiente manera. Como ven, es lo mismo que acá arriba. Entonces es como que un pequeño reemplazo. Listo, continuando. Hablaremos ahora de partes de un conjunto. Está representado por una P manuscrita entre paréntesis A, tal que pertenece al conjunto partes de A, doble implicación, y es subconjunto de A. Para todo conjunto Y. Listo, lo mismo podemos escribir de la siguiente manera. Y bien, me dice que la clase partes de A es la clase de todos los subconjuntos de A. Tenemos la siguiente equivalencia lógica. Si Z pertenece a la clase partes de A, es equivalente lógicamente a que Z sea subclase de A. Esto para todo conjunto Z. Y bien, aquí tenemos un teorema que dice que la clase vacía pertenece a la clase partes de A. Y me dice que la clase A pertenece a la clase partes de A. Y un axioma me dice si A es un conjunto, la clase partes de A también lo es. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Listo, continuando.
Ya se realicemos unos pequeños ejemplos de producto cartesiano. Antes de seguir adelante. Bien. Digamos que tengo el par desordenado AB. Producto cartesiano, el par desordenado CD. Esto va a ser igual. Como veremos acá arriba en las propiedades, tenemos algo similar a esto. Entonces voy a formar un par ordenado entre estos dos. Luego entre este y este. Y así con el segundo. Entonces voy a formar el par ordenado AC. Para luego el par ordenado AD. Luego el par ordenado BC. Luego el par ordenado BD. Bien, es como que forma par ordenado cada uno de estos componentes. Primero con el primer componente del otro y luego con el segundo componente del otro. Lo mismo con el segundo de acá. Con este y luego con este. Y listo. Otra forma de ver esto, recordemos que el par ordenado AB lo podemos expresar de la siguiente manera. Lo mismo con el par ordenado CD. Entonces, al hacer esta multiplicación, voy a multiplicar igual que acá. Primero A con este, luego con este, luego este con este y este con este. Con lo cual me queda clase unitaria A, coma, clase unitaria C, cierro. Luego otra vez clase unitaria A, coma, clase unitaria CD, cierro. Clase unitaria par desordenado AB, coma, clase unitaria C, cierro, coma, par desordenado AB, coma, par desordenado CD, cierro y cierro. Listo. Entonces recordar esto de aquí arriba. Mi primer componente forma un par ordenado entre mi primer componente y mi segundo componente, luego mi primer componente y el otro segundo, y así con los demás. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Continuando. Tenemos un teorema que dice si A y B son conjuntos, entonces el producto cartesiano entre ambos
Es un conjunto también. Y listo, ahora tengo los conjuntos que sobreviven a la paradoja de Russell. Aquí tengo un axioma. Voy a poner esto más arribita. Listo. El axioma me dice la proposición X pertenece a X, el conjunto X pertenece al conjunto X, es falsa para todo conjunto X. Entonces X no pertenece al conjunto X. Esto debe ser verdadero. Y listo, en el teorema me dice que para todo conjunto X, X diferente de la clase unitaria X. Y me dice que eso es verdadero. Y listo, de esta manera, esta es toda la teoría de el segundo tema de conjuntos. Como les dije, voy a intentar resumir esto de forma más simplificada, hacer un tipo formulario, o de hecho creo que sí encontré uno, ya les voy a subir al aula virtual para que tengan todo esto, este material de manera, de mejor manera, para que lo vean de mejor. Como les digo, todo esto es para ayudarnos a hacer ejercicios de demostración. Bien, hasta aquí llega la teoría de conjuntos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta ahora es como que un poco confuso todo esto, pero luego vamos a ver que son como herramientas que nos ayudan en las demostraciones. Dicho esto, ya podemos avanzar con algunos problemas. Por ejemplo, aquí tengo la expresión, esta expresión es una proposición. ¿Alguien me puede ayudar diciendo que sí es una proposición o no es una proposición? ¿Alguien? Bien, recordemos que para este tema, las letras mayúsculas ya no me representan proposiciones, me representan clases. Y para que sea una proposición, tiene que estar algo así. Dando algún tipo de simbología. Entonces aquí tenemos algo así. Esto de aquí sí sería una proposición. ¿Por qué me dice la clase X pertenece a la clase Q?
pero el de acá ya no sería una proposición. Como aquí dijimos, las letras mayúsculas ahora me representan clases. Entonces, teniendo esto en mente, aquí tendríamos la disyunción entre la clase Q y la clase P. Pero todo esto no tiene sentido, porque estamos tratando como si Q y P fueran proposiciones, pero no lo son, son clases. Entonces esto no tiene sentido. Entonces, si de este lado no tengo una proposición, todo esto no es una proposición. ¿Y por qué no es una proposición? Porque de un lado están tratando a las clases como si se trataran de proposiciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Listo. Siguiendo con el siguiente ejercicio. ¿Cómo ven? Decíamos que algo así. Esto de aquí me representan proposición. Y me pregunta si la expresión, esta expresión de aquí, es una proposición. Entonces, veamos. Aquí tenemos una proposición, aquí también, y aquí también. Y listo, para representar proposiciones de manera más simple, le representábamos por una letra manuscrita. Por ejemplo, aquí una J, aquí una L, y aquí una K, pongamos. ¿Listo? Letras manuscritas mayúsculas. Y reemplazando, tenemos lo siguiente, lo cual sí es una proposición. Entonces, la respuesta es que sí es una proposición, porque está siguiendo todo lo que vimos. Está tratando a las letras mayúsculas como clases y no como una proposición. Y podemos reemplazar cada uno de esos con letras manuscritas mayúsculas. De esa forma podemos ver mejor que sí se trata de una proposición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Listo. Continuando, me pregunta si es verdadera la siguiente proposición. En primer lugar, veamos si se trata de una proposición. Entonces aquí vemos que a las letras mayúsculas lo está tratando como clases. Aquí también y aquí también. Entonces todo en orden hasta ahora. Y listo, para verlo de mejor manera, pongamos las letras como le P manuscrita, T, T,
y E. Entonces, de un lado tendría lo siguiente. Pero fijémonos de este lado. Lo que en realidad tengo es la negación de la clase A pertenece a la clase X. O la negación de la clase B pertenece a la clase Y. Y para estas proposiciones ya tenemos designado una letra manuscrita. Aquí le pusimos B manuscrita y aquí le pusimos C manuscrita. Entonces, del otro lado de mi proposición tendría la negación de B manuscrita, una disyunción y la negación del C manuscrita. Listo, entonces tengo que verificar que este lado sea igual a este lado de acá. Y aplicando De Morgan, recordemos que de este lado me queda así. Y vemos que tenemos lo mismo de ambos lados, entonces todo esto de aquí es verdadero. Lo único que estamos haciendo es seguir la lógica matemática que vimos en el anterior tema. Solo que ahora en el tema de conjuntos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Listo, como les digo, esto es igual a lo que ya vimos. Pero tenemos que asimilar que las letras mayúsculas ya no nos representan proposiciones. Y ahora las representamos con letras mayúsculas manuscritas. Listo. Continuando con el siguiente ejercicio, me dice que si es verdadera la proposición, esta proposición de aquí. Muy bien. Primero, fijémonos si están tratando bien a las clases, si no están tratando a las clases como proposiciones. Aquí vemos que la están tratando como clases, aquí también, y también, y aquí también. Entonces no están usando mal las letras mayúsculas. Para verlo de mejor manera, podemos reemplazar todo esto por letras manuscritas mayúsculas. Bien, entonces vamos a hacer eso. Primero veamos que esto también se le puede escribir de la siguiente forma. Y bien, ahora sí los vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar este con P manuscrita. Este de aquí con Q manuscrita. Aquí tendríamos nuevamente P.
Y de este lado nuevamente Q. Listo, entonces tendríamos que la negación de P, la negación de Q, conjunción, la negación de P, y aquí tenemos Q. Entonces recordemos el modus ponens, donde tenía que tener aquí lo mismo en estos lados de aquí. Tenía que tener lo mismo en el antecedente de la implicación de aquí y del otro lado de la conjunción. Hasta ahora sí tengo lo mismo. Y si tenía lo mismo, podía concluir mi consecuente. Pero mi consecuente es diferente, ya que mi consecuente es la negación de Q. Al final tengo solo Q. Tengo esto, debía concluir no Q, por modus ponens. Pero estoy concluyendo solo Q. Entonces la proposición es falsa. Porque recuerden, cuando hablábamos de modus ponens, este de aquí, este de aquí, si estos dos eran iguales, concluíamos esto de acá. Es decir, esto de aquí tiene que ser igual con esto de acá, pero no es igual. Entonces la proposición es falsa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces recuerden, esto es lo del modus ponens, lo que vimos en el anterior tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Entonces, listo. Continuando. De igual forma me dice, identifique si la siguiente proposición es verdadera para toda clase U. Bien, primero, como estamos haciendo, hay que verificar que esté bien usada las letras mayúsculas. Entonces aquí estamos viendo que las letras mayúsculas se usan como clases. Aquí también y aquí también. Entonces todo en orden por ahora. Para verlo de mejor manera, podemos reemplazar las proposiciones con letras manuscritas. Aquí la voy a reemplazar con P manuscrita. Esto con Q manuscrita. Y aquí, esto ya tenía que es P. Y acá, esto ya tenía que es Q. Entonces, nuevamente, tengo la del modus ponens. Para recordar el modus ponens era algo así.
Era algo así, entonces reemplazando mis proposiciones acá, tengo P manuscrita, aquí Q manuscrita, y una conjunción, otra vez P manuscrita y Q manuscrita. Entonces, estos dos de aquí tienen la misma forma. ¿Alguien me puede ayudar diciéndome si tienen la misma forma o no? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, como tienen la misma forma, aquí también está cumpliendo lo del modus ponens. Entonces, toda esta proposición de aquí es verdadera para toda clase U. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? no, Entonces, listo. Continuando. Acá abajo nuevamente tengo proposiciones. Antes de empezar veo que las letras mayúsculas sí estén bien usadas, es decir, que estén usadas representando clases y no proposiciones. Entonces aquí sí están representando clases. Aquí también. Aquí también están representando clases y no proposiciones. Y aquí también. Entonces todo en orden hasta ahora. Listo. Podemos representar esto de la siguiente manera. Y listo, ya podemos reemplazar por letras mayúsculas manuscritas para verlo de mejor forma. Este le voy a reemplazar con P, a este con Q. Aquí tengo P otra vez. Y aquí tengo Q nuevamente. Entonces tendría lo siguiente. O Q. Bien, entonces recordemos la implicación, disyunción, que nos decía implicación entre P y Q. Sí, solo sí. La negación de P entre la disyunción y la Q. Esto era la doble implicación entre la implicación de P y Q y la disyunción de la negación de P y Q. Estos son equivalentes lógicamente. Y bien, ¿alguien me puede decir que tenemos la misma forma entre estas dos, sí o no? sí, Sí, ¿verdad? Entonces aquí se está cumpliendo lo de implicación, disyunción. Entonces, por lo que afirmar que la proposición es verdadera es correcto. Es correcto afirmar que es verdadera. Listo. Hasta aquí el ejercicio número 6. Y bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? no.
Bien. Continuando, veamos. Sí, ahora me pregunta si es válida la equivalencia. Entonces, como ya hemos hecho, vemos que estén usadas bien las letras mayúsculas, estén usadas para representar clases y no proposiciones. Y bien, aquí sí está usadas como clase, aquí también estamos usando como clases, aquí también y aquí también. Entonces, bien, por ahora todo bien. Todas las letras mayúsculas me representan clases y no proposiciones. Bien, ahora para verlo de mejor manera, puedo reemplazar esto con letras manuscritas mayúsculas. Voy a poner P. Aquí puedo decir que esto es la negación de X pertenece a la clase B. Y si a esta le quiero poner Q, entonces tendré la negación de Q. Aquí ya le puse P manuscrita y a esta ya le puse Q manuscrita. Entonces, de un lado tengo la negación de la conjunción de P manuscrita y la negación de Q manuscrita, equivalente lógicamente a P manuscrita, la implicación entre P manuscrita y Q manuscrita. Listo, entonces ahora otra vez nuevamente vamos a recordar lo de implicación disyunción. Lo cual tenía equivalente lógicamente a no P, la disyunción entre la negación de P y Q. Entonces, trabajando esto, primero de esta parte, tengo, usando De Morgan, me queda la negación de P manuscrita y una Q manuscrita. Porque aquí teníamos una negación, entonces se me vuelve una doble negación y me queda eso. Equivalente lógicamente. Ahora, siguiendo esto, tenemos que la implicación entre P y Q va a ser igual a la negación de P manuscrita, una disyunción y Q manuscrita. Entonces vemos que de ambos lados es igual. Entonces sí es válida la equivalencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Bien. Listo. Continuando, dice 8. Escribe la negación del siguiente enunciado. Para toda clase Y se tiene que la disyunción entre Y pertenece a la clase A y Y pertenece a la clase B. Listo, entonces recordemos lo que vimos hace 2 clases, me parece, que era sobre negar este tipo de palabras. Bien, entonces recordemos, me parece que era la clase 4. Sí,
Entonces recordemos, si tenía las palabras existe una, al negarlas, las cambiaba por para todo. Y si tenía un tal que, lo cambiaba por una coma. Entonces, anotando esto por aquí, si tengo un para todo, su negación es existe uno. Y aquí tengo una coma, y acá la cambio por tal que. Listo. Entonces, siguiendo eso, aquí tengo para todo, también tengo una coma. Entonces, si quiero negarla, solo hago lo de aquí. Este cambio. Entonces pondré existe uno. Bueno, existe una clase que cambió esa coma por tal que se tiene que. Y recordemos, la proposición que nos da, igual debemos negarla. Entonces solo la negamos. La negación de la disyunción entre la clase Y pertenece a la clase A y la clase Y pertenece a la clase B. De esta forma ya hemos negado. Como ven, cambiamos el para todo por existe una y la coma por un tal que. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Listo, entonces solo es seguir esto de aquí. Si tengo un para todo, la negación sería existe uno. Y igual aquí tengo una coma y la cambiaría por tal que. Aquí tenemos más ejercicios del mismo tipo. Y dice para toda clase A, coma, se tiene que, y me da esta proposición. Bien, nuevamente recordando. Aquí tengo un para todo, aquí va a haber más palabras y una coma, más palabras. Su negación va a ser existe uno, cambio la coma por tal que y sigo. Entonces aquí tenemos para toda y una coma. Entonces solo hacemos el cambio. Pongo existe una clase A tal que se tiene que, y ahora solo me queda negar esto de aquí. Y con esto ya estaría. El enunciado ya estaría negado. Como ven, reemplacé el para toda por existe una y la coma por tal que. Entonces es muy importante recordar eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Bien. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, escriba la negación del siguiente enunciado. Nuevamente, recordando las palabras de aquí arriba.
Estas de aquí. Me voy a fijar en lo mismo. Aquí tengo un para todo, una coma. También tengo un existe una y un tal que. Entonces debo negar todo eso. Si tengo para toda, la negación va a ser existe una. Esto queda igual, clase R. Hay una coma. La cambiaré por tal que. Aquí tengo un existe una. Debo cambiarla por un para toda. Clase T, esto se queda igual. Y luego tengo un tal que y la voy a reemplazar por una coma. Y ahora debo negar esta proposición de aquí. Y con esto ya bastaría. Entonces voy a poner esto de otro color. Entonces, miren, lo de verde, estoy negando un para toda. El existe una con un para toda. Y el tal que lo estoy reemplazando con la coma. Y acá ocurre lo mismo, pero al revés. A mi para toda le estoy reemplazando con existe una. Y a mi coma la estoy reemplazando con tal que. Entonces, como ven, solo es cuestión de reemplazar una con la otra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como ven, la negación es existe una clase R tal que para toda clase T se tiene que la negación de A manuscrita y C manuscrita. La negación de la disyunción entre A manuscrita y C manuscrita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? no, ¿No? Bien. Hagamos este de aquí. La pregunta, ¿es válida la siguiente equivalencia lógica? Entonces, recordemos, lo que primero hay que hacer es ver que las letras estén bien usadas. Y aquí si vemos clase, están usadas para representar clases. Entonces sí, no hay ningún problema. Por ahora todo en orden. Bien, antes de continuar, hay una equivalencia lógica que no la topamos al estar viendo este tema, porque estaba como ejercicio y lo estaban demostrando. Pero lo que me decía era esto. Que la doble implicación entre P y Q es equivalente lógicamente a la implicación entre P y Q y la implicación entre Q y P. Esta también es una equivalencia lógica importante. No la topamos, pero la van a topar para hacer un ejercicio con eso. Y aquí ya la estamos enunciando, porque también es importante y nos ayuda a ver este tipo de cosas. Entonces, bien, teniendo eso en mente, vamos a reemplazar estas proposiciones. Vamos a ponerle P mano escrita, Q mano escrita. Este le reemplacé con P. Aquí tendríamos la negación de Q. Aquí otra vez Q mano escrita. Y aquí tendríamos la negación
de P manuscrita. Entonces, bien, reemplazando tendría lo siguiente. ¿Será equivalente lógicamente? Entonces voy a empezar de este lado. Si llego a lo mismo de acá, entonces sí es equivalente lógicamente. Pero si no, entonces no. Entonces voy a aplicar esto de aquí. Tengo la negación. Y aplicando eso, aquí tendría P manuscrita, Q manuscrita y Q manuscrita, P manuscrita. Listo. Por ley de De Morgan, metiendo la negación, me queda de la siguiente manera. Y ahora utilizando eso de implicación-disyunción, obtendré lo siguiente. Sabe que esto es equivalente lógicamente a tener lo mismo, a tener esto de acá. Pongámosle solo con doble implicación. Entonces, tener esto es prácticamente tener esto. Si reemplazo esto acá, si le pongo de esta forma, en forma de disyunción, tendré lo siguiente, poniendo mis implicaciones en forma de disyunción. Y ahora nuevamente aplicaría la ley de De Morgan en cada una, que me quedaría solo P manuscrita. Cambiaría mi disyunción por conjunción. Ahora tendría la negación de Q manuscrita. Esto se queda aquí igual. Y ahora nuevamente tengo una doble negación. Me quedo con Q manuscrita. Mi disyunción cambia a conjunción. Y me toca negar mi P manuscrita. Listo. Entonces, ¿alguien me ayuda, por favor? ¿Esto? ¿Ambos son iguales? ¿Sí? ¿No? no, No, miren bien, sí son iguales. Si logran mirarlo. Lo que quería era verificar si de aquí llego hasta acá. Y haciendo todo esto de las tautologías que aprendimos, si se llega a lo mismo que acá. ¿Sí le ven? Entonces con esto se puede asegurar que sí es válida la equivalencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Recordar que estas son letras manuscritas, no son letras mayúsculas. Solo que no sé dibujarlas bien. Recordar que las proposiciones ahora las representamos con letras mayúsculas manuscritas.
Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? no. ¿No? Entonces, listo. Nos falta ver demostraciones, aún nos queda media hora. Entonces, tomémonos un receso de 5 minutos y vamos a ver una demostración. Veremos las demás mañana y así acabaríamos con el segundo tema. ¿Listo? Entonces, en 5 volvemos.
Listo, volvemos, chicos. Bien, vamos a hacer una demostración. Porque para mañana seguir haciendo otras más. Además, quiero hacer también ese pequeño tipo formulario para que lo vean de mejor forma, este tipo de demostraciones. Como digo, para estas demostraciones nos vamos a guiar de toda la teoría que vimos. Y entonces sería más fácil guiarnos de ese formulario. Voy a ver si encuentro uno, si lo hago yo mismo. Entonces, bien. Lo que vamos a demostrar es demostrar la intersección de A y B es subclase de A. Y también debo demostrar que la intersección de A y B es subclase de B. Entonces debo demostrar que estas dos son verdaderas. Entonces, listo. Podemos empezar diciendo que A intersección B se deduce de la proposición X pertenece a A, X pertenece a B. Listo. Y ahora sí tenemos todo esto de acá. Recordemos que esto de aquí se puede deducir de una implicación. El símbolo de subclase se puede deducir de una implicación. Entonces tendríamos lo siguiente. Implicación. X pertenece a B. Entonces recordemos, aquí tenemos algo similar a lo que teníamos en las deducciones anteriores. Tengo una implicación. Entonces voy a suponer que esto es verdadero y mi objetivo va a ser demostrar que esto también es verdadero. Entonces, pongo que supongamos que esto de aquí, que es mi antecedente, es verdadero. Bien, como aquí tengo una conjunción, ¿alguien me dice cuándo la conjunción es verdadera? ¿Alguien? Cuando ambos valores son verdaderos. Sí, ¿verdad? Gracias. Es verdad. Cuando P y Q son verdaderas. Y la encierro como recordatorio. Entonces, como pusimos que supongamos que esta conjunción es verdadera, entonces por axioma de conjunción, X pertenece a, es verdadero, y X pertenece a B, también es verdadero. Entonces, miren, ya tengo que mi consecuente es verdadero. ¿Qué es lo que quería demostrar?
Entonces puedo concluir X pertenece a B. Es verdadero. Por lo tanto, mi proposición, toda mi proposición, es verdadera. ¿Qué es lo que quería demostrar? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Con el siguiente sería de igual forma. Diré que se deduce a partir esperen, aquí creo que es bueno, aquí ya hicimos al revés. Primero dedujimos este. Y ahora vamos a deducir este de aquí. Bien, entonces se deduce de la misma manera. Voy a suponer, supongamos que mi antecedente es verdadero. Luego tengo que por axioma de la conjunción x a, x pertenece a, es verdadero, y x pertenece a b, es verdadero. Y como ven, que tengo mi consecuente que es verdadero. Entonces puedo concluir que x pertenece a es verdadero. Por lo tanto, todo esto de aquí es verdadero. Es lo que quería demostrar. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Como les digo, esto es mejor con un pequeño formulario, así vamos viendo, porque en ese formulario vamos a tener estas proposiciones de dónde mis clases se deducen, de qué proposiciones se deducen las clases que tenga, las operaciones entre clases. Entonces, viéndolo, podemos ver eso de una con un formulario. Entonces ya voy a buscar si encuentro uno o hago uno yo mismo. Y con eso ya nos ayudamos para hacer las demás demostraciones. Entonces mañana seguiríamos haciendo más demostraciones y así acabaríamos este tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No.
Entonces, listo, esa sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en general. Si no, eso sería todo y les agradecería mucho por su asistencia. ¿No hay ninguna pregunta? Si no, eso es todo. Hasta Les luego, profe. agradezco mucho por la asistencia de hoy. Hasta luego. Cuídense, hasta Luego, luego. profe.